revelado, la increíble fiesta de desalojo que transformó la risa de mi hijo en sorpresa. T.O.T.A.L. Martín miró por la ventana del taller, donde había pasado la mayor parte de su vida, con el palpitar de la ansiedad recorriendo su cuerpo. Las calles del pequeño pueblo hispano eran un reflejo de su propio desasosiego, vacías, polvorientas, con un aire de desolación. En su mente, la realidad era un monstruo acechante. Mañana, el desalojo. La idea de perder la casa donde había crecido se entrelazaba con el inevitable dolor de su hijo, Tommy. ¿Cómo explicar una tormenta tan oscura a un niño de 7 años, cuyo mayor deseo era convertirse en astronauta y volar entre las estrellas? Cada día que pasaba, Martín se preguntaba si había hecho lo suficiente para evitarlo. Mientras su corazón escalaba la montaña rusa de la desesperación, la risa contagiosa de Tommy resonaba en su memoria. Esa risa era un rayo de luz, pero ahora le parecía distante. En su interior, una batalla feroz se libraba. Por un lado, estaba la urgencia de encontrar una solución, una salida que lo liberara del engañoso abrazo de la sospecha. Pero del otro, la creciente presión de ser un padre, de proteger el espíritu de su hijo de la cruda verdad. ¿Qué harás, Martín?, se cuestionaba, sintiendo el sudor frío desgastar su frente. Tomó una decisión impulsada por el amor y el miedo, una fiesta sorpresa para Tommy. Un último momento en la casa, una celebración de risas antes de la tristeza inminente. Empezó a trazar planes, buscando el entusiasmo en detalles que, en ese instante, parecían un alivio. Sería un festín simple, pero su toque personal. A medida que escribía las invitaciones, las dudas empezaron a carcomerlo. Algunos vecinos murmurarían, otros criticarían su alegría mientras él se enfrentaba a una tormenta por dentro. Pero lo que los demás pensaran no importaba tanto como la sonrisa que destellaba en los ojos de su hijo, cuando éste lo abordaba con un abrazo y un «papá, hoy será genial». Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los laboriosos preparativos se convirtieron en un bálsamo temporal, aunque el nudo en su estómago crecía. Cada sonrisa de Tommy lo empujaba hacia adelante, mientras que los murmullos negativos de las vecinas se convertían en ecos agobiantes en su mente. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto? ¿Era justo disfrazar la realidad detrás de globos de colores y risas ensayadas? En esa confusión, el tiempo avanzaba, y el momento de la revelación inevitable se acercaba, llenándolo de angustia. Un último destello de alegría se albergaba en la sonrisa de su hijo, y en ese instante, sintió la culpa arder en su pecho. Cuando las primeras risas de amigos llenaron la casa, la risa se sentía como un canto agridulce. Sin embargo, un pesado silencio comenzó a invadir sus pensamientos, cada vez más inquietos, llevándolo a una próxima tormenta interna. El instante de la verdad, esa línea delgada entre la alegría y el dolor, se acercaba irremediablemente. Las luces parpadeaban con alegría, pero en el interior de Martín, un abismo se extendía. La fiesta había comenzado, y mientras los niños reían y jugaban en el jardín, él luchaba por mantener la sonrisa en su rostro. La atmósfera festiva contrastaba con la tormenta que crecía en su mente. Su corazón latía desbocado, recordándole que, a pesar de la celebración exterior, la realidad inminente estaba a solo un paso. Se alejó de la multitud, buscando un rincón tranquilo donde pudiera organizar sus pensamientos. Mientras observaba a Tommy jugar con sus amigos, una oleada de emociones lo invadió. Martín se dio cuenta de que se había convertido en un maestro de las apariencias, un actor en un drama donde el guión se reescribía constantemente. Había estado tratando de salvar a su hijo del dolor, pero al hacerlo, se estaba privando a sí mismo de la verdad que necesitaba enfrentar. ¿Qué vas a hacer después del desalojo?, se preguntó a sí mismo. Esa pregunta lo acosaba, y aunque la respuesta era escurridiza, sabía que no podía permanecer en el limbo por mucho tiempo. La incertidumbre era un monstruo que devoraba su coraje, y ya había experimentado suficientes derrotas como para dudar de sus habilidades. Mientras la fiesta continuaba, se encontró mirando un viejo álbum de fotos, uno que había traído de la casa. En la primera página, una foto de él y su padre, felices, abrazándose. Recordó las historias que su padre contaba sobre el esfuerzo y la tenacidad,
y esa chispa de coraje se encendió en su interior. Martín se dio cuenta de que debía asumir el control de su vida, no solo para él, sino también para Tommy. Volvió a unirse a la fiesta con una determinación renovada. Mientras los niños se reían y bailaban, ideó un plan en su mente. No se trataría solo de sobrevivir al desalojo, era hora de reimaginar su futuro. Se acordó de las habilidades que había acumulado a lo largo de los años, especialmente su talento para la carpintería, que había sido un legado familiar. ¿Podría convertir esa pasión en una fuente de ingresos? Podría, tal vez, iniciar un pequeño negocio. Empezó a preguntar a algunos de los padres que conocía sobre posibles oportunidades. Las conversaciones fluyeron como un manantial de ideas, signos de lo que podría ser si decidía actuar. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos de frente, de dejar de lado la noción de que la vida estaba fuera de su control. No podía cambiar el hecho de que el desalojo estaba programado, pero sí podía decidir cómo enfrentaría lo que vendría después. Tommy se acercó a él, su pequeño rostro iluminado con la alegría de la fiesta. «Papá, ven a jugar», le dijo con entusiasmo. El amor incondicional de su hijo lo arrastró de regreso a la realidad, y por primera vez esa noche, Martín sintió que podía ver una pequeña luz al final del túnel. Pero, aunque el momento era dulce, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la fiesta seguía su curso, se preguntó si tendría el valor de hacer frente a las adversidades y transformar su vida, de verdad. Tal vez había algo más oscuro en su interior que necesitaba ser sacado a la luz, algo que podría empoderarlo en este nuevo capítulo. Su corazón se aceleró al imaginar las posibilidades. El momento de desprenderse de sus miedos estaba cada vez más cerca, pero todavía había un camino sinuoso por recorrer. Al caer la noche y los primeros indicios del regreso a la realidad, Martín se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. En su mente resonaba la pregunta que lo inquietaba: ¿qué harás cuando la fiesta termine? Esa pregunta, envolvente y desafiante, lo impulsó a prepararse para una confrontación inminente con su verdad. Su viaje hacia una nueva vida estaba a punto de comenzar, y lo que descubriera en el proceso sería crucial. El eco de la risa infantil se desvaneció lentamente mientras la fiesta alcanzaba su fin. Martín, ahora más consciente de su interior, se sentía como un náufrago en una isla que apenas conocía. La idea de reimaginar su futuro comenzó a tomar forma, no solo un futuro incierto, sino uno construible, labrado con sus manos y principios. El resplandor de las luces del jardín se apagó, y con el silencio que entraba, su mente transitaba una ruta diferente. En lugar de dejarse sumergir por el miedo, Martín decidió enfocarse en sus habilidades. La carpintería no era solo una pasión, sino una herramienta poderosa. Cada mueble que había creado, cada proyecto terminado, se convirtió en un ladrillo en la estructura de su autoconfianza. Sabía que la resiliencia lo definiría en esta nueva etapa. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla de ansiedad y planificación. Se despertaba antes del amanecer, aferrándose a su meta. En sus búsquedas, cada trozo de madera que cortaba no solo tomaba forma física, sino que también simbolizaba la satisfacción de construir un nuevo camino. A menudo, mientras manejaba las herramientas, su mente se desbordaba de ideas y estrategias sobre cómo aprovechar su talento. Tenía que hacer que la carpintería trabajara para él. Martín comenzó a ofrecer sus servicios a vecinos y amigos. Sus primeras piezas eran simples, mesas y estanterías funcionales. Sin embargo, el crujido de la madera bajo sus manos era un recordatorio del legado que llevaba consigo. Con cada encargo, su confianza crecía. La palabra se esparció como el viento entre la comunidad, y cada vez más personas llegaban a solicitar su ayuda. Sin embargo, el ecosistema que había empezado a forjar no era solo sobre la carpintería. Se dio cuenta de que cada conversación con clientes potenciales era una oportunidad para descubrir más sobre sus necesidades. Una vez, mientras se tomaba un café con una madre del colegio, escuchó hablar sobre la búsqueda de un organizador de juguetes, un concepto que nunca había considerado. Esa conversación lo iluminó. No se trataba solo de ofrecer un servicio, sino de comprender los deseos de las personas que podían necesitar sus habilidades de forma inesperada. Los fines de semana se convirtieron en su campo de pruebas. Trabajaba incansablemente, combinando su tiempo entre la carpintería, la atención a Tommy y la búsqueda de nuevas oportunidades. Esa práctica constante le trajo una revelación inesperada: había una conexión entre sus proyectos y su relación con su hijo. Cada vez que Tommy lo ayudaba, Martín compartía no solo su habilidad, sino también los principios fundamentales del trabajo duro y la dedicación. A medida que los días pasaban y el desalojo se acercaba, su entorno se transformaba. Cada conversación,
cada decisión, todo comenzaba a sembrar semillas de esperanza. Creía que podría ser una versión más fuerte de sí mismo y también un mejor padre. Sin embargo, en su interior, una sombra comenzó a crecer, la posibilidad de fracasar lo acechaba. Se preguntaba si las oportunidades nuevas serían suficientes para estabilizar su vida, y sobre todo, la de su hijo. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto particularmente complicado en su pequeño taller, la ansiedad se apoderó de él. La imagen del desalojo se proyectaba en su mente, implacable. La presión era intensa, y temía que sus esfuerzos no bastaran. Se quedó mirando su proyecto sin poder continuar. En ese momento de duda, recordó las palabras de su padre sobre la tenacidad, y eso lo llevó a reflexionar: ¿sería suficiente su esfuerzo para no solo enfrentar su realidad, sino para transformarla de forma duradera? A la mañana siguiente, mientras el sol asomaba, sabía que tendría que tomar una decisión difícil. Podía dejarse llevar por el pánico o continuar adelante, asumiendo la responsabilidad de su vida y su futuro. Y así fue como, tras una noche de lucha interna, decidió abrirse a un nuevo desafío, a un desconocido, pero que podría cambiar el rumbo de su vida. Esas palabras resonaban en su mente: el verdadero reto apenas empieza. Tenía que arriesgarse, a pesar del miedo que pudiera sentir. Pero, ¿qué tan lejos podría llegar realmente al enfrentarse a sus extremas limitaciones y autoexpectativas? Mientras miraba el horizonte, preguntándose cuál sería su siguiente paso, una idea se formó, tan contundente como el martillo contra la madera: es hora de jugar en una nueva liga. Martín despertó con el amanecer, los rayos del sol filtrándose por la ventana, iluminando el taller. Esa luz le recordó el simbolismo detrás de su nueva realidad: cada día era una nueva oportunidad. Hoy no podía permitir que la ansiedad lo atara. Tenía que actuar con determinación, así que se dedicó a revisar sus herramientas. La carpintería seguía siendo su refugio, el único lugar donde sentía que podía controlar el caos de su vida. El día comenzó igual que los anteriores, pero la decisión de asumir un nuevo desafío resonaba más fuerte en su interior. De repente, la idea de crear un negocio no solo lo llenaba de temor, sino que también excitaba. Comenzó a esbozar un plan en un cuaderno amarillo, donde anotó las ideas surgiendo como chispas. Se imaginó trabajando no solo con la madera que moldeaba, sino también construyendo una red de contacto que lo llevara más allá del vecindario. Imaginó, por ejemplo, una línea de muebles personalizables que pudiera ofrecer en un mercado más amplio, en lugar de limitarse a aquellas peticiones informales. Además, dedicaba tiempo a investigar sobre marketing en redes sociales, convencido de que podría llevar lo que hacía a un público más extenso. La empatía adquirida en sus charlas con los clientes le otorgaba una ventaja: sabía lo que la gente quería y necesitaba. Sin embargo, conforme la idea tomaba forma, la imagen del desalojo regresaba a su mente, un recordatorio crítico de que no podía quedarse estático. A medida que cada semana se deslizaba, la presión aumentaba. Se preguntaba cuánto tiempo le quedaba antes de que los problemas superaran su capacidad para enfrentarlos. En medio de sus reflexiones, decidió que necesitaba un enfoque más audaz, algo que fuera un gran salto hacia lo que soñaba. Las luces de la ciudad se encendieron cuando Martín salió de su casa aquella noche. Había decidido asistir a una reunión local de emprendedores. Su corazón latía con fuerza mientras cruzaba el umbral de la pequeña sala de conferencias, inundada de un aire vibrante de ideas y aspiraciones. Allí, se sentía fuera de lugar. Sin embargo, la convicción de mejorar su situación lo impulsó a avanzar. La idea de que otros también luchaban y soñaban lo ayudó a vencer sus dudas. Durante la reunión, escuchó las historias de quienes habían convertido sus pasiones en negocios sostenibles. Los testimonios de resiliencia y éxito lo inspiraron profundamente, pero también le hicieron confrontar la cruda realidad de su propia situación. Una mujer, emprendedora de un pequeño taller de cerámica, habló sobre cómo había tenido que enfrentarse a la falta de financiamiento. Su relato resonó, recordándole las dificultades que estaba enfrentando. Al final, durante una ronda de preguntas, Martín se armó de valor y compartió su propio viaje en la carpintería. La forma en que sus palabras fluyeron sorprendió incluso a él. Ya no hablaba solo de la tristeza del desalojo, hablaba sobre sus esperanzas, sus sueños y lo que podría lograr si tomaba medidas decisivas. La comprensión que mostró la audiencia, sus miradas alentadoras y algún que otro aplauso le hicieron sentir que estaba en el camino correcto. Sin embargo, a pesar del optimismo, Martín sabía que necesitaría una estrategia más firme. La idea de abrir una tienda online lo acosaba, era un concepto arriesgado pero tentador. El cielo era el límite, pensó. Su mente estaba llena de preguntas sobre logística,
precios de materiales y cómo llegar a nuevos clientes. Aquella incertidumbre lo retó, pero al mismo tiempo, alimentó su deseo de avanzar. Al regresar a casa, en medio del silencio de una casa que comenzaba a sentirse vacía, reflexionó sobre lo que quería transmitir a Tommy. El niño debía ver en su padre no solo a alguien que luchaba, sino también a un hombre que se atrevía a arriesgarse. Con una sonrisa iluminando su rostro, se dio cuenta de que ya no era solo su futuro lo que estaba en juego, sino el legado que dejaría. Mientras atizaba el fuego en su taller, pensó en las decisiones que tomaría el día siguiente. La estrategia para lanzar su negocio sería crucial, pero también se planteó una pregunta inquietante: ¿sería capaz de enfrentar la dura competencia en el mundo de la carpintería? Con esa inquietud en su mente, el sonido de la madera cortándose reverberaba con más fuerza que nunca. ¿Podría transformarse no solo en un carpintero, sino en un verdadero empresario? Las posibilidades lo sobrepasaban, y la incertidumbre se mezclaba con entusiasmo. Y así, mientras el taller se llenaba del aroma de la madera, la chispa de su nueva aventura comenzaba a arder con fuerza. Un nuevo despertar lo aguardaba, pero la pregunta inevitable seguía flotando: ¿podría realmente dar ese salto hacia lo desconocido? Mientras el sol se ocultaba, la noche se volvió un lienzo oscuro e inquietante, lleno de potencial. Su siguiente paso debía ser decisivo. Martín despertó con un nuevo impulso. Había decidido que no podía dejar que la incertidumbre se apoderara de él. Era el momento de enfrentarse a sus miedos y poner en marcha su plan, así que se sentó en la mesa del comedor y comenzó a estructurar su idea de negocio. Inicialmente, su visión era nebulosa. Visualizaba un taller vibrante, repleto de ilusiones y muebles que contarían historias, piezas hechas a mano que podrían traer felicidad a quienes las adquirieran. Cada trazo en su cuaderno amarillo era una mezcla de ilusión y miedo. Debía desarrollar su marca, su identidad en un mercado que pareciera colosal y casi inalcanzable. Le dio vueltas a nombres, logotipos y un esquema de precios que pudieran atraer a diferentes tipos de clientes. La tensión se apoderaba de sus manos al pensar en el costo de los materiales, la promoción y sobre todo, la gestión de pedidos. Había que dejar de ser un llanero solitario y convertirse en un verdadero empresario. Esa determinación lo llevó a sentarse frente a una computadora. Utilizó el mismo espacio que antes había dedicado a la carpintería para aprender sobre comercio electrónico. La pantalla brillaba ante él, y las páginas llenas de guías y tutoriales fueron como trozos de madera que debía moldear para construir su camino. Martínez infirió que las redes sociales serían su mejor aliada. Crearía una comunidad en torno a su trabajo, un lugar donde pudiera conversarle a la gente sobre su visión, que no solo era la de vender muebles, sino la de ofrecer sueños. El tiempo pasó y las semanas se convirtieron en días de trabajo frenético. En su mente, la imagen de un almacén lleno de productos terminados se trasladaba a su corazón, un deseo de proyección y crecimiento. Sin embargo, las sombras del desalojo seguían presentes. A menudo, al final de cada jornada, se encontraba parado frente a la ventana, inhalando la esperanza del futuro, pero a la vez sintiendo el peso del presente. Pronto, el temor a la competencia se transformó en un desafío. Decidió que necesitaba saber más sobre sus potenciales rivales. Comenzó a investigar otros carpinteros que estaban haciendo un trabajo excepcional. ¿Qué ofrecían que él no? ¿Cuál era su propuesta de valor? La búsqueda fue reveladora. Algunas ideas fomentaron su creatividad, mientras que otras provocaron cierta inseguridad. Pero en lugar de rendirse, optó por enmarcar a esos competidores como un reto, un foco de mejora continua. La noche antes de lanzar su tienda online, Martín no podía apagar el bullicio en su mente. Había preparado una estrategia de marketing sencilla, pero efectiva. Planeó compartir su proceso en redes sociales, mostrar el arduo trabajo tras cada pieza y el lado humano detrás de su negocio. El teléfono vibraba de mensajes de aliento de algunos amigos y otros emprendedores que había conocido. Sin embargo, también incluyó algunas voces que le recordaban que estaba osando entrar en un terreno peligroso. ¿Y si fracasas?, se repetía en su mente. Finalmente, llegó el día. Con el pulso acelerado y un nudo en el estómago, presionó el botón de publicar en su sitio web. El mundo en línea lo recibía, pero no sin un aire de incertidumbre. Había compartido su corazón con desconocidos, y ahora todo dependía de la recepción de sus esfuerzos. La ansiedad y el orgullo luchaban en su interior, y con cada refresco de la página, su corazón latía más rápido. Mientras cerraba el día, se sintió abrumado por la magnitud de su decisión. Había dado un paso más allá de la carpintería, se había convertido en un emprendedor.
La mente de Martín no podía parar de preguntarse, ¿sería suficiente? El silencio del taller lo envolvía, mientras un susurro de esperanza empezaba a florecer. Pero en medio de la adrenalina, una realización comenzó a tomar fuerza, había algo más que había descubierto en sí mismo, una capacidad siempre latente. Las luces de su pantalla parpadearon, y la notificación de su primer pedido llegó. El corazón de Martín saltó, pero rápidamente, la duda lo invadió de nuevo. ¿Podría cumplir con las expectativas? Las bases de su nueva vida estaban trazadas, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Había llegado el momento de confrontar no solo el éxito, sino también sus propios límites. ¿Sería capaz de mantener la fe en sí mismo y en su trabajo, mientras los vientos contrarios comenzaban a soplar? La respuesta no era sencilla, pero lo que sabía era que el viaje apenas comenzaba. Aunque el horizonte estaba nublado, la chispa que había encendido en su interior lo empujaría hacia adelante, hacia lo desconocido que tanto le aterraba. La rutina que había acogido a Martín empezaba a transformarse en un torbellino imprevisto. Al recibir su primer pedido, el alboroto de sus pensamientos se amplificó. Con un nudo en el estómago, se dirigió a su taller, no solo por el deseo de cumplir con el encargo, sino también por la presión que sentía de demostrar que estaba a la altura. La incertidumbre acechaba cada rincón de su mente, pero una llama interna lo empujaba a avanzar. Se centró en el pedido. Cada herramienta, que antes consideraba un simple objeto, se convertía en parte de un proceso más grande. La sierra, el cepillo y la lija se asemejaban a aliados en su batalla por reafirmar su nuevo rol. No obstante, cada golpe de martillo resonaba como una pregunta en su mente: ¿lo haré bien? Necesitaba entender que su éxito no dependería únicamente de la calidad de su trabajo, sino también de la experiencia que crearía para el cliente. Mientras trabajaba, Martín se detuvo brevemente para recorrer su propio proceso reflexivo. Nunca había estado tan consciente del desapego emocional que mantenía con su trabajo. Era un momento de revelación. Entendió que cada mueble que creaba no solo era un objeto, sino un portador de emociones, historias y el compromiso de mejorar la vida de quien lo poseía. Este insight lo impulsó a darle un toque personal al pedido, creando una pieza que, más allá de ser funcional, llevara consigo una parte de sí mismo. Pero, ¿era suficiente? Un atisbo de inseguridad lo llenó al revisar el tiempo que quedaba antes de la entrega. La semana siguiente tenía un cuelgue especial. Cada amanecer traía promesas de nuevos pedidos, pero también la sombra del sufrimiento financiero seguía acechándolo. Necesitaba encontrar un equilibrio entre calidad y cantidad. En su mente, la idea de aceptar más pedidos lo aterrorizaba. Había escuchado historias de emprendedores que se quemaban al intentar escalar demasiado rápido. ¿Podría él manejar ese crecimiento? La presión parecía constante. Ya casi había terminado el mueble cuando decidió tomar un descanso. Recostado, los pensamientos lo asaltaron: ¿y si esto no es suficiente? ¿Y si no puedo seguir adelante? Entonces, recordó a su hijo, que solía sonreír entusiasmado al ver las piezas que creaba. Esa sonrisa se había transformado en un constante recordatorio del motivo que lo había llevado hasta aquí. El deseo de ofrecerle un futuro brillante, una vida sin las preocupaciones que él había conocido, se volvió su motor. Con renovado enfoque, Martín terminó la pieza y comenzó a embalarla con un esmero que nunca antes había empleado. Su corazón palpitaba con una mezcla de satisfacción y ansiedad. Era su primera venta como emprendedor, y cada paso del proceso lo sentía como una victoria personal, sin importar cómo fuera recibido al final. Tal vez no necesitaba ser perfecto, solo auténtico. Finalmente, llegó el momento de la entrega. Un mensajero estacionó en su taller y, con una sonrisa nerviosa, le entregó el paquete. Martín observaba la caja, como si contuviera no solo su trabajo, sino una parte de su alma. Su mente vagó hacia el futuro, donde las posibilidades parecían infinitas pero complejas. ¿Cómo manejaría la próxima etapa de este camino? La preocupación por el siguiente pedido ya se gestaba en su mente cuando el teléfono sonó. Era un mensaje de un amigo, preguntando por su progreso. Al instante, el impulso le llegó para compartir su experiencia y lo que hasta el momento había aprendido. Pero en ese mismo instante, el zumbido de una notificación le interrumpió. Era un comentario en su red social. Alguien había compartido su trabajo y lo había elogiado. Martín sintió que, aunque cada paso estaba lleno de incertidumbre, había comenzado a construir no solo una marca, sino una historia. Mirando hacia el horizonte, preguntándose cómo todo esto transformaría su vida, se preparó para enfrentar lo que vendría. Esta era su oportunidad de brillar,
Pero el próximo reto se acercaba, y esta vez sería considerable, lo sabía. ¿Sería capaz de sortearla avalancha que se avecinaba en su camino? La alarma sonó temprano, despertando a Martín con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Sabía que hoy debía replicar el éxito de su primera entrega, pero la presión se había intensificado. Había recibido múltiples solicitudes tras la publicación en redes, y la idea de cumplir con nuevos pedidos lo llenaba de responsabilidad. No era solo el deseo de hacer dinero, era la necesidad de construir un legado para su hijo. Con cada nuevo pedido, la incertidumbre se transformaba en una presión palpable. Estaba consciente de que había un riesgo inherente en el crecimiento. No solamente debía asegurar la calidad en cada mueble, sino también construir una reputación sólida que lo estabilizara en el mercado. Pero ¿cómo gestionar 2 o incluso 3 pedidos sin sacrificar lo que lo había llevado hasta aquí? La duda empezaba a dejar huellas de cansancio en su mente. Decidió comenzar con una lista detallada de pasos, una estrategia que lo ayudaría a organizar su tiempo de manera más efectiva. La planificación era crucial, pero también representaba un desafío. Hacer varias tareas a la vez podía resultar abrumador. Sin embargo, la visualización del proceso le trajo calma, cada tarea marcaba un avance hacia su objetivo. Con cada línea tachada, un sentimiento de logro lo invadía. Esa era la clave, se dijo, enfocarse en el presente, en el momento, sin dejar que el miedo a la pérdida lo paralizara. Cuando llegó a su taller, el olor de la madera y el sonido familiar de sus herramientas lo recibieron como viejos amigos. Era un ambiente que sabía controlar, donde cada rayo de luz que entraba por la ventana se sentía como una chispa de inspiración. Dedicó un momento a observar su espacio, reflexionando sobre el camino recorrido. Las imperfecciones del lugar eran también parte de su historia. Sabía que su autenticidad se vería reflejada no solo en su trabajo, sino en su entorno. Mientras trabajaba en el primer mueble, su mente vagó hacia las críticas que había recibido en el pasado. Su enfoque inicial había sido simplemente funcional, pero ahora sabía que la funcionalidad debía fusionarse con la estética y la historia. Deseaba que cada cliente no solo recibiera un mueble, sino una pieza que resonara emocionalmente con ellos. Su hijo siempre había valorado las historias que rodeaban cada creación, y eso se convirtió en un poderoso recordatorio de su propósito. Sin embargo, un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. Era otra consulta de un cliente, pidiendo algo más ambicioso, un diseño único que superara cualquier cosa que hubiera hecho antes. El corazón de Martín palpitó. Este era el momento de la verdad, la oportunidad de empujar su creatividad más allá de sus límites conocidos. Sin embargo, la responsabilidad era abrumadora. ¿Estaba preparado para aceptar ese desafío? Cada célula de su ser le gritaba que sí, pero la duda también se encarnó en su mente. Martín tomó un respiro profundo y buscó inspiración. Revolvió entre sus libros de diseño, y una chispa de creatividad lo golpeó. Se propuso crear una pieza que contara una historia que capturara la esencia del hogar, algo que se sintiera personal para quien lo poseyera. Mientras esbozaba las primeras líneas de su nueva idea, sintió que no solo estaba diseñando un mueble, sino algo profundamente significativo. El camino se extendía frente a él, y con cada trazo, la ansiedad se desvanecía lentamente. Sin embargo, el temor aún lo acechaba como una sombra. A medida que avanzaba, se preguntó sobre el precio de este nuevo encargo. No solo en términos monetarios, sino también sobre el compromiso que implicaba. ¿Estaba dispuesto a sacrificar el tiempo que podría pasar con su hijo? La balanza entre éxito profesional y vida familiar se sentía más frágil que nunca. Al finalizar el día, con la idea ya en su cabeza, se encontró pidiendo consejo a un colega en línea. Esa pequeña comunidad de artesanos simbolizó el apoyo que siempre había buscado. Compartir sus temores y dudas lo liberó en cierta medida. Entendió que no estaba solo en esta travesía. A pesar de su soledad como emprendedor, había un sentido de comunidad que lo rodeaba. La lectura de una respuesta alentadora lo hizo sonreír, pero también encendió una percepción renovada. Su camino estaba lleno de incertidumbre, pero cada decisión que tomara lo definiría a él y a su trabajo. La intuición que había comenzado a crecer en su interior lo guiaba, pero ¿sería suficiente para enfrentar lo desconocido? Mientras sus pensamientos se agitaban, la llamada de un nuevo cliente sonó en su teléfono. No podía evitarlo. Este momento podría ser definitivo. ¿Estaría listo para la próxima fase de su viaje? La llamada resonó en sus oídos como un eco de posibilidades. Martín respiró profundamente antes de contestar. Era un cliente que había estado esperando.
Su voz temblaba ligeramente mientras explicaba su visión, un mueble de diseño exclusivo, una mezcla de madera reciclada y metal, que no solo fuera funcional, sino también una obra de arte que desafiara la creatividad convencional. Martín sintió que algo dentro de él se agitaba. Era el tipo de proyecto que siempre había soñado, la oportunidad de dejar su huella en el mundo del diseño. Sin embargo, cuando la emoción comenzó a deslizarse por su piel, la inquietud regresó. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas? ¿Podría transformar esa idea abstracta en algo tangible, algo que cumpliera con todas las exigencias del cliente y, más importante aún, con las suyas propias? La presión se intensificaba una vez colgada la llamada, se enfrentó a una encrucijada. Comenzar a trabajar en este nuevo proyecto significaba abandonar temporalmente los otros pedidos que había asumido. Con una mesa llena de materiales, el dilema se hizo palpable. La calidad en su trabajo siempre había sido innegociable, pero ahora debía decidir si podía comprometer algunos plazos sin sacrificar su reputación. Las horas se deslizaban entre sus dedos mientras buscaba inspiración. Abrió un viejo cuaderno donde había esbozado ideas pasadas, recuerdos de su crecimiento como artesano. Cada página resonaba con una historia, una enseñanza que él había aprendido a lo largo de los años. La combinación de estilos, las correcciones realizadas, los fracasos convertidos en éxitos, todos reunidos en un solo lugar. Era un viaje que había comenzado desde lo más básico, pero ahora se convertía en una serie de decisiones culminantes que definían quién era como profesional. Mientras trataba de asimilar todo esto, su hijo entró al taller. Con ojos brillantes, lo observaba trabajar. En instante, la balanza de su conflicto personal volvió a inclinarse. ¿De qué le serviría el éxito profesional si no podía compartir su pasión y sus logros con él? La fragmentación entre su vida laboral y familiar se hacía más evidente. La idea de sacrificar tiempo con su hijo para alcanzar un nuevo nivel de éxito lo llenaba de angustia. Esta reflexión lo llevó a una decisión: no sería una entrega más, usaría este proyecto para potenciar su estilo y comunicar la esencia de lo que significaba ser un padre constructor, no solo de muebles sino también de recuerdos. Regresó a su mesa de trabajo con renovada energía. Abrió las puertas de su creatividad, cada corte, cada lijado, cada detalle se sentía como un diálogo con su hijo. En su mente, comenzó a visualizar cómo esta pieza no solo estaría en una casa, sino que sería parte de un hogar, resonando con historias vivas como las que él había querido crear con su familia. Sin embargo, la presión de los plazos volvían a surgir, y su mente no podía evitarlo. Una voz interna lo desafiaba: ¿sería realmente capaz de equilibrar ambos mundos? La realidad de un calendario apretado lo enfrentaba con la inminente necesidad de resultados. Necesitaba un plan. Con determinación renovada, se sentó y empezó a bosquejar un cronograma. Cada paso que estableció se convirtió en un firme recordatorio de que no estaba solo en su viaje. Su hijo lo empujaba a encontrar un camino sensato, y, a la vez, ambicioso. La ambivalencia lo ataba emocionalmente, pero también lo fortalecía. Finalmente, mientras acomodaba su taller y preparaba las herramientas necesarias para lo que sería un viaje lleno de creatividad y autodescubrimiento, la inquietante pregunta se deslizó en su mente: cuando el equipo estuviera listo y la madera comenzara a moldearse, ¿qué haría si un obstáculo imprevisto surgiera? ¿Estaría preparado para enfrentar el desafío que algo inesperado pudiera traer? Con un nuevo reto ante él, Martín se sintió vibrar al borde de lo desconocido. La próxima fase de su vida estaba a punto de comenzar, pero la incógnita aún lo mantenía despierto. ¿Este sería el proyecto que cambiaría no solo su carrera, sino su forma de ser padre? La mañana del primer día del proyecto, Martín despertó antes que el sol, con la mente todavía aturdida por el torbellino de ideas y planes que habían invadido su sueño. A medida que se vestía, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Era el momento de transformar su visión en acción. Su mente recorría cada paso del proceso, pero un pensamiento persistente se instalaba en su interior: el balance entre los plazos y la conexión con su hijo. El taller lo recibió con un silencio familiar y prometedor. Cada herramienta reposaba en su lugar, esperando ser parte de algo grande. Martín se detuvo unos momentos, admirando la luz que se filtraba por la ventana, iluminando la madera recogida con tanto esmero. Era hora de construir, no solo físicamente, sino también de cimentar una relación que se expandiera entre padre e hijo. Tomó un profundo aliento y comenzó a esbozar el diseño del mueble. La mezcla de madera reciclada y metal cobraba vida en su mente. Con cada trazo en el papel, se hizo más consciente de los matices que deseaba incorporar.
Su estilo era una fusión de lo rústico y lo contemporáneo, y sabía que este sería su sello. Pero, adicionalmente, el diseño debía contar la historia que quería transmitir a su hijo. Mientras diseñaba, las dudas comenzaron a asomar nuevamente. ¿Y si el cliente no aprobaba el concepto? ¿Y si no era lo suficientemente innovador? Sus manos temblaban ligeramente, pero no podía permitirse rendirse ante el miedo. Martín decidió, en ese instante, que lo que definía su trabajo era la autenticidad. Lo que iba a crear no era solo un mueble, sino una extensión de su propia esencia, y la de su familia. A mitad de la sesión, su hijo se asomó al taller. «Papá, ¿puedo ayudarte?», preguntó con auténtica curiosidad. Esa simple pregunta encendió algo dentro de Martín. No podía seguir con la idea de que su trabajo debía ser separado de su vida familiar. Esta era una oportunidad de involucrar a su hijo en el proceso creativo. «Claro, ven aquí», respondió Martín, sintiendo que la ansiedad comenzaba a desvanecerse. Se disponían a trabajar juntos, y mientras mostraba a su hijo cómo medir y cortar las piezas de madera, la ansiedad se transformó en una chispa de alegría. No solo estaba construyendo un mueble, sino también un legado de inspiración y enseñanza. Cada instrucción se convertía en un momento compartido, y las preguntas de su hijo lo recordaban de su propia curiosidad infantil. El día avanzaba y con cada pieza que unían, creaban más que un objeto físico, forjaban un vínculo más fuerte. Sin embargo, con las horas acumulándose, también aparecieron las presiones. Las llamadas de otros clientes y los plazos inminentes lo mantenían en un estado de alerta constante. La lucha por mantener el enfoque en el presente, en el momento compartido con su hijo, se hacía cada vez más desafiante. Decidido a evitar que el estrés interfiriera en su tiempo con él, se sentó en el suelo junto a su hijo y tomaron un respiro profundo juntos. A veces, las cosas más bellas requieren tiempo. Así que no hay prisa, le dijo mientras su hijo lo miraba con ojos curiosos. Esa conversación era tan valiosa como el trabajo que estaban haciendo, pero, al caer la tarde, los relojes comenzaron a sonar en su mente. La fecha de entrega se acercaba, y esta vez, la presión no era solo un enemigo, sino una aliada que lo empujaba a superarse, como padre y profesional. ¿Cómo podría seguir creando un espacio seguro para su hijo mientras avanzaba hacia el cumplimiento de las expectativas del cliente? Mientras el día terminaba y la luz se desvanecía, Martín sintió como cada pregunta y duda lo cercaban. ¿Podría mantener esa conexión especial con su hijo a la vez que cumplía con su sueño profesional? El desafío era múltiple, pero no podía permitirse fracaso. Con un nuevo diseño en su mente, se levantó decidido a innovar, al mismo tiempo que su corazón latía por el próximo reto. El temor a lo inesperado seguía acechando, pero en su interior, la determinación brotaba con cada golpe de martillo, cada corte de sierra. Mientras se preparaba para enfrentar los próximos días, la inquietud se tradujo en preguntas que lo empujaban hacia el precipicio de una revelación. ¿Quién sería realmente Martín una vez que la presión y la expectativa se enfrentaran a su nueva realidad? Y sobre todo, ¿qué se revelaría en esa inminente mezcla de arte y paternidad? El tiempo lo diría. Martín se encontraba de pie en su taller, rodeado del eco de su reciente ansiedad y el cálido resplandor de sus sueños ganando forma. Había pasado meses enfrentando sus miedos, transformando la desesperación en creatividad, y sintiéndose más alineado con su propósito que nunca. La presión de cumplir con su primer gran encargo lo había llevado a un viaje de autodescubrimiento que superaba cualquier expectativa. Los nuevos desafíos no solo habían pulido su habilidad como carpintero, sino que también habían forjado su carácter como padre. A medida que la forma del mueble tomaba vida, Martín se dio cuenta de que no solo estaba construyendo una pieza de arte funcional, sino también legados en cada corte. Al final del día, mientras su hijo, Tommy, jugaba con las virutas de madera, él comprendió que la verdadera esencia de su trabajo no solo residía en el producto final, sino en el proceso compartido. La alegría de construir con su hijo había sido más gratificante que cualquier logro individual preexistente. Cuando el mueble fue finalmente entregado, fue un momento catártico. La cara del cliente, llena de asombro y satisfacción, reflejaba no solo la calidad del trabajo, sino el espíritu detrás de cada detalle. Martín recibió elogios que lo validaron como profesional. Su esfuerzo por integrar su autenticidad y su experiencia emocional en el diseño había resonado con el cliente de manera única. Esa aprobación fue un hito concretamente enriquecedor, pero la satisfacción no solo se quedaba en el trabajo bien hecho. Igualmente importante fue la conexión que había cultivado con Tommy a lo largo del proceso.
Mientras ver el entusiasmo en los ojos del niño era la recompensa más significativa, sabía que aquel aprendizaje se había mantenido permeable a sus propias luchas internas. Los momentos compartidos en el taller no solo habían cultivado habilidades en Tommy, sino que le habían transcrito principios de tenacidad y creatividad que resonarían en su futuro. Un par de días después, Martín decidió tomar otro riesgo, abrir una cuenta de Instagram para su negocio. No solo quería mostrar su trabajo, quería construir una comunidad. La idea de compartir su viaje resonó profundamente en él, pues se trataba de unir su historia personal con su vocación. Cada publicación se convirtió en un hasta aquí, un punto de encuentro entre logros y tropiezos, y sus seguidores comenzaron a crecer. La interacción constante con otros artesanos y emprendedores llenó su vida de nuevas energías y perspectivas. Al mirar hacia atrás, en la ocasión de su desalojo, Martín sintió que una pequeña risa asomaba en su rostro. No solo había sobrevivido a esa etapa oscura, sino que había utilizado el dolor como peldaño hacia la iluminación de su nueva vida. Sabía que el futuro podría ser incierto, pero la capacidad de recuperación que había demostrado lo había hecho crecer como persona y como creador. En un acto final de gratitud, cuando el primer pedido a través de su página web llegó, decidió que era momento de celebrar su metamorfosis y la conexión con su hijo. Organizaba una noche de historias en su hogar, donde cada uno compartiría sus logros y sueños. Martín no solo quería poner en la mesa sus logros profesionales, sino también el inmenso orgullo que experimentaba al ver la curiosidad y el deseo de Tommy por aprender. Así, rodeado de risas, reflexiones y la promesa de un futuro brillante, la espina del desalojo había dejado de existir como un monstruo que acechaba. En su lugar, había un camino lleno de oportunidades, sembrado en los momentos compartidos. La vida de Martín, aquel padre carpintero, se había transformado en un tejido de amor, superación y arte, y lo que había comenzado como un desahucio terminó convirtiéndose en un renacer. Ahora más que nunca, sentía la fuerza de lo que había logrado, un legado tangible tanto para él como para su hijo. Si antes sentía el peso de la desesperanza, ahora se encontraba erguido, con confianza y claridad, listo para enfrentar todo lo que la vida tenía por delante. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo.